alumnos y alumnas tengan todos los más cordiales saludos. Continuamos en este proceso de enseñanza a distancia y esta semana nos corresponderá dialogar, discutir, conversar, exponer ideas que ya ustedes van a conocer a través de la información que les estoy haciendo llegar, pero también nuevas ideas que ustedes van a compartir conmigo y con toda la clase. En esta oportunidad, los contenidos que nos tocará desarrollar esta semana serán los de cultura general. Y he propuesto para ustedes, tanto en cuarto como en quinto año de secundaria, esta temática común que es la relación que está existiendo en estos momentos de una crisis sanitaria global o llamada también pandemia, declarada así por la Organización Mundial de la Salud, pero que hemos ido descubriendo que a lo largo de las semanas, de los meses que han ido pasando, hay un conjunto de otros elementos relacionados también con ella. Se mezclan aquí lo político, lo social, se mezcla lo económico, se mezcla lo cultural, pero también lo científico, en relación con la investigación sobre cosas que se conocen mundialmente y sobre otras informaciones que muy pocas personas saben. Entonces, el día de hoy estoy presentando uno de los puntos sobre el material que les he enviado sobre las 6 estrategias a través de los cuales los grupos de poder, es decir, los grupos que controlan el mundo, aquellos que hemos discutido ya en otro momento, como el grupo Rockefeller a través de su rostro más visible, Bill Gates, y la fundación Bill y Melinda Gates, o también grupos como Rothschild o grupos como PJ Morgan o otros grupos a nivel mundial como el Club Bilderberg, de los que hemos dialogado muchas veces, tienen un conjunto de estrategias para el control de la población mundial. Y hoy me voy a referir específicamente a una de las estrategias, la de la reducción de la población. Y para hablar de esta estrategia en particular sobre la reducción de la población mundial, me voy a remitir a algo que durante muchos años, y sobre todo de la década de los 80 en adelante, empezó a tener mucha fuerza, que es una teoría conocida como la teoría malthusiana. Así como en las ciencias sociales existen conocimientos desarrollados a partir de muchos aportes de otras ciencias que luego se convirtieron en teorías, para dar un ejemplo, en la teoría famosa de la evolución de las especies y específicamente de la evolución del ser humano llamada darwinismo, fue utilizada en la década en el siglo XVIII, siglo XIX, y las ciencias sociales positivistas la denominaron darwinismo social, en el que explicaban que la sociedad se regía a partir del desarrollo y el triunfo del individuo sobre el colectivo. Bien, eso que desarrolló lo que conocemos nosotros como el individualismo y el pragmatismo, es decir, el darwinismo social, también pasó en el tema del estudio de la población a través de esta rama de la geografía que se llama demografía, que es la ciencia que estudia el desarrollo de la población, y se desarrolló una teoría para explicar cómo la población crecía, de qué manera, a qué ritmos, y a la vez la necesidad de reducirla porque se entendía que los recursos que existían en el planeta no iban a ser suficientes para que esta población en crecimiento exponencial pueda sostenerse.
Entonces, vamos a ir a explicar esto, que es una de las estrategias sobre reducción de la población que yo les envié en la información, para que quede mucho más claro la temática que vamos a conversar, las temáticas que vamos a conversar en esta semana. Entonces, hablaremos de la teoría de la población de Malthus en relación a la disminución de la población mundial. Necesitamos conocer en primer término quién fue Malthus. Bien, Thomas Robert Malthus fue un clérigo anglicano, es decir, fue un religioso del anglicanismo, una de las iglesias históricas que surge a partir del movimiento protestante del siglo XV y que surge en Inglaterra. Fue un erudito británico que tuvo una gran influencia en la economía política y en la demografía. Fue miembro desde 1919 de la Royal Society, es decir, de una institución fundada en Inglaterra que estaba basada en el estudio científico de las poblaciones y popularizó la teoría de la renta económica. Y también Malthus es célebre por una publicación anónima que hace en 1798 de un libro titulado Ensayo sobre el principio de la población. Él nace en Wiscott, en Reino Unido, fallece el 23 de septiembre de 1834, también en el Reino Unido. Se dedicó a ser maestro, es decir, académico, economista, demógrafo y escritor religioso. Su obra más notable, la corriente más bien más notable que desarrolla, fue el malthusianismo, y fue formado y también enseñó en instituciones como Cambridge o la Academia de Barrington. ¿Qué buscamos con esta breve explicación? Primero, explicar la vigencia y pertenencia de la teoría de la población de Malthus en relación a la crisis alimentaria, pero entendiéndola como un soporte de aquellos que piensan que la teoría de Malthus hoy puede ser utilizada, tiene vigencia, y los que buscan la reducción de la población mundial la entienden y la piensan reducir bajo los postulados de la teoría de Malthus. Tenemos algunos objetivos específicos que también debemos de entender. Primero, tenemos que explicar aspectos básicos relacionados con la teoría de Malthus, es decir, cuáles eran los aspectos básicos, cómo entendía Malthus el desarrollo de la población. Segundo, definir qué cosa es una crisis alimentaria, vivimos hoy en una crisis alimentaria o no. Y lo tercero, proponer ideas para resolver la crisis alimentaria y obviamente rechazar la teoría malthusiana, porque no es cierto lo que afirmaba Malthus de que para que la especie humana sobreviviese había que aplicar estrategias para reducir su número. De eso es lo que queremos hablar, de eso es lo que vamos a hablar. Es decir, la idea general del estudio de los temas de esta semana está relacionado en que los grandes grupos de poder desde siempre han concebido la idea de que sus privilegios, de que lo que ellos tienen solamente puede ser sostenido a partir de estrategias de reducción de la población mundial. ¿Estará también esta pandemia anunciada por Bill Gates en el 2015 como parte de esta estrategia? ¿O acaso hay otras intenciones? ¿Qué intención tiene el confinamiento masivo, por ejemplo? Hay algunos informes que nos señalan que aquellos países, por ejemplo los países escandinavos, me refiero a Suecia, Suiza, Irlanda, Noruega, Dinamarca, en donde sus sistemas de salud son sistemas completamente independientes que no responden a las directivas y políticas de la OMS, no han realizado cuarentenas obligatorias y sus números de contagiados y muertos por COVID-19 son mucho menores. Al contrario de países como el nuestro, en donde ya se amplió la cuarentena hasta el 30 de junio y sin embargo el número de infectados y el número de muertos está en ascenso. ¿Cuál es ese problema? ¿Qué está sucediendo allí, no? Bien, vamos a revisar rápidamente los aspectos básicos de la teoría de Malthus.
¿Qué entendía Malthus a partir de la demografía, que es una rama de la geografía que desarrolla el estudio de la población? Malthus es considerado como el padre de la demografía, es decir, es uno de los investigadores de la historia contemporánea quien más ha estudiado el tema o los problemas de la población. Él era economista y hace un estudio del desarrollo de la población bajo esos criterios, bajo la economía, y elabora un libro conocido como Ensayo sobre Principios de la Población. ¿En qué consistía, en pocas palabras, la teoría de Robert Thomas Malthus? Robert Thomas Malthus señalaba dos ideas centrales. Primera, que el crecimiento de la población es un crecimiento geométrico. Es decir, la población crece de manera geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Quiere decir que el crecimiento de la población para Robert Malthus es geométricamente proporcional al crecimiento de los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos no crecen de manera geométrica, crecen de manera aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, eso presenta ya un problema, porque en la cabeza de Malthus, cuando hace este análisis, población versus recursos, entonces es obvio que para Malthus la población crece mucho más rápido que los recursos. Vean ustedes en el primer cuadro, en azul, está la idea del crecimiento geométrico de la población, que año a año, década a década, se va disparando, y por el contrario, en el color fucsia, el crecimiento de la progresión aritmética de la población. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que decir que es mucho menor. Cuando Malthus hace esa relación entre el crecimiento geométrico de la población y el crecimiento aritmético de los recursos, él concluye diciendo, si la población crece a ese ritmo acelerado y exponencial en el que crecerá en los próximos 30, 40, 50, 60 años, los recursos no alcanzarán para todos. Llegará un momento en que los recursos no alcanzarán para todos. Bien, entonces, ese método positivo en el que se entiende que la población crece a un ritmo geométrico, mientras que los recursos disponibles para ellos crecen a un nivel aritmético, no alcanzarán, se resuelve aplicando un método preventivo. ¿Y cuál es? Disminuir a la población. Entonces, los grupos de poder han entendido que actualmente debemos ser alrededor de 7.000, 8.000 millones de seres humanos en el planeta, pero que en los próximos 25 años seremos alrededor de 18.000 a 20.000, lo que determinará que los recursos para ese momento sean mucho menores que la cantidad de la población, por lo tanto no podría mantenerse y por lo tanto los grupos de poder no podrían mantener su estatus porque tendrían cientos de miles de millones de seres humanos sin alimentar. Entonces, esta relación de la población pertenece a toda una estrategia diseñada durante mucho tiempo y que está relacionada con medidas preventivas de salud, con el tema de vacunas, con el tema de programas de alimentación, con el tema de programas educativos. Bueno, eso lo pueden investigar ustedes y lo podemos discutir durante toda esta semana. Entonces, si entendemos el razonamiento de Malthus, entenderemos que la crisis alimentaria que existe desde hace mucho tiempo en el mundo estará determinada por el aumento de la población. Al aumentar la población, expliqué que aumenta de una manera geométrica, no habrá recursos para alimentar suficientemente a todos. El segundo elemento es la subida de precios.
porque el aumento de los precios genera aumentos de alimentos en toda la cadena de producción, desde su producción hasta su puesta en el mercado, y allí hay varios factores que influyen para determinar el precio final de un producto. Y la inestabilidad política y económica, es decir, guerras, hambrunas, enfermedades o pandemias como en la que estamos viviendo ahora, también podrían generar una crisis alimentaria. Pero fíjense que la pandemia en el Perú no ha generado una crisis alimentaria, pero fíjense que la pandemia en casi todo el mundo no ha generado una crisis alimentaria porque los sistemas de producción y básicamente la agricultura han sido un sector que en casi todos los países declarados con cuarentena obligatoria o voluntaria han seguido subsistiendo, y lo que no se ha detenido ha sido la cadena de producción. Pero eso no lo percibió la gente en las primeras semanas de la pandemia. Prueba de ello es que ustedes comprobaron por diversas imágenes de televisión, a través de los noticieros radiales, televisivos y escritos, de que el primer temor que la mayoría de la gente empezó a sentir en los países en vías de desarrollo, sobre todo como los nuestros, de que se avecinaba una gran escasez de alimento. Por eso se generó lo que en la psicología de masa se conoce como compras nerviosas y acaparamientos de productos. Vamos a sostener algunas ideas para resolver la crisis alimentaria y rechazar la teoría de Malthus. No sé si ustedes, después de la explicación que he dado, concebirán que Robert Malthus tenía razón y que para que los recursos alcancen para todos, habría que disminuir a la población a través de un conjunto de mecanismos. Primero, el objetivo primordial es la erradicación de la pobreza y el hambre en el contexto del desarrollo sostenible vinculado a la relación de las organizaciones de desarrollo mundial ODM. Por lo tanto, reducir el grado de distorsión comercial, apoyar y facilitar el desarrollo del sector agrario serían elementos fundamentales para poder aumentar los niveles de producción, por lo tanto de alimentación en primer momento, sin necesidad de una reducción de la población mundial. Es más, en el Perú hemos visto comprobado que a pesar que el sector agrario, que es uno de los sectores que menos apoyo financiero, técnico y de créditos del Estado tiene, ha logrado sostener y producir los alimentos necesarios para que nosotros podamos comer hasta ahora en esta cuarentena. ¿Qué habría podido desarrollar el agro nacional si tuviera mejores condiciones que las que tiene? Siguiente, mejorar el acceso a los recursos, la calidad alimentaria y el desarrollo de las capacidades. Reforzar el desarrollo tecnológico en el progreso de la agricultura y aumentar la seguridad alimentaria a favor de la población más pobre y vulnerable. Lo que estamos viendo es que todas esas ideas para resolver un problema que ya viene desarrollándose en el mundo, sobre todo en el continente africano, en donde más del 80% de la población pobre rural vive con menos de $1 al día, es desarrollar todas estas ideas que acabo de mencionar, en donde el agro tiene un peso fundamental, mucho más que la minería, mucho más que la industrialización, mucho más que otras actividades que producen menos ingresos, pero que sin embargo tienen mayor apoyo del Estado, tienen mayores recursos y tienen más facilidades financieras y de mercado. Finalmente llegamos a la parte de las conclusiones de esta exposición en este tema y podemos señalar que Thomas Robert Malthus se confundió completamente porque en primer lugar él afirmó en su libro Ensayo sobre los principios de la población que el crecimiento de esta sobrepasaría la oferta de alimentos en 1798 y eso no sucedió. Por el contrario, el desarrollo de la ciencia y la tecnología que vino después con el desarrollo de la primera y segunda revolución industrial mejoró enormemente el nivel y la calidad de vida de la gente, no de toda en su conjunto, pero cientos de miles de seres humanos del siglo XVIII y el siglo XIX se vieron beneficiados de los grandes avances de la ciencia y tecnología. Por lo tanto,
No era cierto entonces, como concluía Malthus, de que al reproducirse la población de manera geométrica, los recursos que se producen en una manera aritmética no alcanzarían para esta población y que sobre todo esto sería un problema en los países de menos desarrollo. Segundo, Malthus no acertó en su ensayo porque se olvidó lo que venía ya en desarrollo en 1798 en toda Europa, que era el desarrollo y extensión de la industrialización. La apertura de cientos de miles de fábricas hicieron que los alimentos y otros bienes de consumo se produjeran a mayor escala, a mayor cantidad. Se implementaron los distintos sistemas de producción, por ejemplo, como el Fordismo, y se introdujeron también otras maneras y nuevas formas de trabajo. Y eso también generó un drástico proceso de reducción de la fertilidad, que no se produjo a partir de la aplicación de las estrategias de disminución de la población que sostenía Robert Malthus. Tercero, a 200 años de enunciada esta teoría, se puede afirmar que la profecía de Malthus fue errónea, porque pasó por alto diversos frenos al crecimiento de la población, como las modernas técnicas de control de natalidad, y además subestimó el progreso de la tecnología agrícola que a partir del siglo XVIII se vio gratamente desarrollada con altos niveles de producción de alimentos por la introducción de los primeros avances tecnológicos e invenciones de la segunda revolución industrial, como las maquinarias para arar, como las maquinarias de siembra posteriormente, las maquinarias de cosecha y además de la introducción de elementos químicos como fertilizantes, herbicidas, pesticidas y otro tipo de elementos que mejoraron la productividad del suelo. Por lo tanto, en conclusión, estimados alumnos y alumnas, no es cierto que deberíamos de reducir la población que actualmente oscila entre 7.000 a 8.000 millones de seres humanos para que ésta no crezca de manera incontrolada, sino que se pueden a partir de otro tipo de políticas y a partir de la utilización de la ciencia y tecnología para el provecho, el bienestar y la protección de la humanidad, poder estructurar una sociedad sanamente equilibrada entre los niveles de natalidad y el desarrollo de los nacimientos y la necesidad de que todos puedan disfrutar de la vasta cantidad de recursos que existen en el planeta, que si se pudieron producir muy bien en el siglo XVIII, en el siglo XIX, se pueden producir mucho mejor ahora que estamos en una mejor posición y que hay un mayor avance de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias por su atención y espero que sigan investigando, discutiendo y trabajando sobre este tema. Sugiero pues que investiguen a profundidad la información que les ha alcanzado para poder seguir debatiendo de todos estos temas esta semana. Bien, nos despedimos. Muchas gracias.